Hola Viver, soy Ana, profesora del Centro de Estudios Luis Vives. En este vídeo vamos a resolver un examen del ámbito social, del graduado en ESO, de la convocatoria de mayo de 2023 en la Comunidad de Madrid. Ese examen lo tenéis resuelto en nuestra web. Si vais a luis-vives.es podéis pinchar en recursos y bajar hasta examen resueltos para ver las distintas pruebas y los distintos ejercicios solucionados que preparamos en nuestro centro de estudios. En el final de la página veréis las pruebas de graduado en ESO, pinchamos en marzo de 2023 y nos ponemos a solucionar el examen de sociales. Recordad que la asignatura de sociales tiene una mezcla de contenido de geografía, de historia e incluso de historia del arte. En un primer ejercicio, es un clásico, suelen empezar con mapas, al menos en la Comunidad de Madrid. Tenemos un mapa de Europa político y, aunque aquí lo veis resuelto, evidentemente nos vamos a encontrar unos cuadraditos en blanco. ¿Qué tenemos que situar en esos cuadraditos en blanco? Pues el número correspondiente a cada uno de los países que nos están pidiendo que situemos en el mapa, ¿vale? Cada número se corresponde en un país y tenemos que situar esos números en el mapa. Así, por ejemplo, encontramos que el número 1, que es Suecia, lo hemos situado aquí donde os estoy señalando, el 2, Croacia, en el lugar correspondiente, 3, Portugal, nuestro vecino, al oeste de España, y así hasta un total de 10 países que se plantearán en el examen. Este ejercicio vale un punto y nos dan 0,10 por cada país que situemos correctamente. El ejercicio número 2 es muy parecido al primero, volvemos a tener un mapa, pero en este caso tenemos un mapa mundi. Acerca de él nos van a pedir una serie de cuestiones. La primera de ellas es que escribamos en unos cuadraditos que nos dan vacíos los números correspondientes a estos accidentes geográficos, lo voy a ampliar un poquito para que se vea mejor, que tenemos aquí. Así, el número 1 sería Groenlandia, que lo hemos situado aquí arriba. El 2, el Océano Pacífico, como bien sabéis, está situado en este lado que estoy señalando. Los Urales, con el número 3. La isla de Madagascar, con el número 4. Y el Himalaya, con el número 5. Además, nos piden que tracemos una línea continua, que hemos marcado aquí en rojo, que se correspondería con el Ecuador, y una discontinua, que hemos marcado en un color amarillo, naranja, que se correspondería con el Trópico de Cáncer. Después nos dicen en qué latitud está situada España. Pues la latitud no tenéis que decirla en grados ni nada por el estilo, pues eso sería algo súper preciso que no tenemos por qué saber, sino simplemente latitud norte. En qué hemisferio está situada la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires está en Argentina, por lo tanto en el hemisferio sur. Y por último, cómo se llaman los movimientos de la Tierra, serían el de rotación y el de traslación. La tercera pregunta son una serie de afirmaciones y nosotros tenemos que decir simplemente si son verdaderas o falsas. Estas afirmaciones os remito al PDF que tenéis en la página para leerlas tranquilamente, porque si leemos ahora la resolución se va a hacer eterna, pero como estáis pudiendo ver van acerca de conceptos relativos a la geografía humana, a los sectores de empleo, de trabajo, el sector primario, secundario y demás, la tasa de paro, los climas. Lo dicho, tenéis ahí bastantes afirmaciones, llegarían hasta la letra O, y en una tablita en la parte inferior hemos respondido si son verdaderas o falsas. En la cuestión número 4 ya empezamos con contenido relativo a la historia. Tenéis un fragmentito en el que habla de los distintos órdenes, el orden eclesiástico, los nobles, los siervos, y nos hace una serie de preguntas relativas a ese texto. La primera dice que cómo se llaman los 3 órdenes en que estaba dividida la sociedad feudal, los acabo de mencionar, el eclesiástico, el nobiliario y el de los siervos. Cuando en el texto dice esta raza desgraciada, se refiere evidentemente a los siervos, campesinos, artesanos, es decir, los trabajadores considerados una propiedad más del señor, le pertenecían a su señor feudal y estaban obligados al trabajo, a pagar una serie de tributos, todo en su vida eran restricciones y falta de libertades. En el apartado C tenemos una frase que dice qué significa la frase provisiones y vestidos son suministrados a todos por ellos. Pues a todos quiere decir que el conjunto, los 3 órdenes, los 3 estamentos se nutren, pueden vivir, pueden comer, pueden tener todas las facilidades que tienen porque ellos, en este caso
Los siervos son quienes producen, quienes cultivaban, quienes se dedicaban a la ganadería, quienes cosían las ropas, quienes se dedicaban a todas esas tareas de producción. El apartado D, un sinónimo de la palabra orden, lo acabo de emplear, sería por ejemplo estamento o grupos, algo similar. Y luego en el apartado E nos piden que, teniendo en cuenta lo estudiado sobre el periodo medieval, respondamos qué ventajas o privilegios tenían los nobles sobre el resto de la población. Pues los nobles eran uno de esos órdenes privilegiados junto con los eclesiásticos y tenían un montón de privilegios, entre ellos, por ejemplo, que eran los dueños de las tierras, pero no las trabajaban los siervos. Los siervos, además de trabajárselas, les pagaban un tributo o una especie de renta por el hecho de poder trabajarles sus tierras. También eran los únicos que podían portar armas. Son algunos de los muchísimos privilegios que los nobles tenían en la época medieval. El ejercicio número 8 es un ejercicio de relacionar conceptos. Veis a la izquierda que nos dan una serie de números y acontecimientos históricos o pinturas incluso y demás, Guerra de Sucesión, la Alhambra, Revolución Rusa, en fin. Y a la derecha tenemos personajes históricos que se corresponden con ellos. Es simplemente poner el número correspondiente de cada acontecimiento a su personaje adecuado. Pues por ejemplo, el Kaiser Guillermo II le hemos asignado el número 10, que sería la Primera Guerra Mundial, o Velázquez, Las Meninas. Es el autor de la obra, un personaje que fue muy participativo y relevante en un periodo histórico concreto, o sea, no es un ejercicio demasiado complejo. En el ejercicio número 6 nos van a dar una serie de conceptos históricos que tenemos que definir de una forma breve. Nos van a dar 0,25 por cada definición. Veis aquí algunas de las que hemos ido respondiendo, pues por ejemplo, faraón, evidentemente todo el mundo lo asociamos a ese gobernador de Egipto, considerado descendiente de los dioses, y entre los más conocidos o recordados por todos estaría Tutankamón, Ramsés II, Cleopatra. Imperialismo es esa acción política práctica de extender el poder de una nación sobre otras, el someterlas de algún modo. El periodo más importante o más relevante del imperialismo sería finales del 19 y sobre todo el 20, en el que las grandes potencias mundiales, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Estados Unidos y Japón también, se reparten el resto del mundo. Eso es lo que conocemos como el nuevo imperialismo. La Ilustración, ese movimiento cultural del siglo XVIII que basaba sus principios en la razón, en confiar en la ciencia, en aquello demostrable, ¿de acuerdo? Tenéis mencionados algunos de los pensadores más ilustres del momento, como Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Y por último, la última definición que nos piden es la del Tratado de Versalles. Nos indican que de 1919 y es el tratado que sirve para poner fin a la Primera Guerra Mundial. Imponía unas condiciones tan severas a Alemania, acusándola de ser el principal responsable de la guerra, que al final lo que genera es un resentimiento y un deseo de venganza, de ahí que la Segunda Guerra Mundial vaya a estallar tan poquitos años después. En el ejercicio número 7 seguimos con acontecimientos históricos, pero esta vez nos piden que los situemos en su periodo correspondiente. Los periodos, recordad que son la prehistoria, es decir, antes de que hubiera escritura, y luego ya cuando tenemos escritura, cuando el ser humano inventa la escritura, dividimos en 4 etapas distintas: antigua, media, moderna y contemporánea. Dentro de la prehistoria situaríamos la fabricación de los primeros útiles de piedra y la invención de la cerámica. En la edad antigua estaría la conquista romana de la península ibérica y además tendríamos también las polis griegas. En la Edad Media simplemente tendríamos que situar la formación de los primeros reinos cristianos en la península ibérica. Ya en la moderna veríamos que estaría la invención de la máquina de vapor y también la Reforma protestante. Y por último, la Edad Contemporánea, que es la que más acontecimientos tiene según este ejercicio, situaríamos la República Española, la Segunda República Española en concreto, la Conferencia de Yalta y además los atentados de las Torres Gemelas. La pregunta número 8 es lo que os decía, hay una pregunta relativa a arte y tenemos un cuadro archiconocido con unas preguntas relativas a él. Son los fusilamientos del 3 de mayo de Goya. Está representando una escena de una ejecución de los hombres españoles que se enfrentaron a las tropas francesas durante esa guerra de independencia que se desencadenó desde el 1808.
El autor, como hemos dicho, es Francisco de Goya. Nos dice que qué dos grupos aparecen en la escena. Pues a la izquierda hemos visto a los españoles como con una actitud que van a ser fusilados, con los brazos en alto, una actitud de defensa. Y sin embargo, si nos fijamos a la derecha, mucho más apagados, sin rostros siquiera, están los que los van a ejecutar, es decir, las tropas francesas. Se contrapone un poquito la actitud de los españoles como valientes contra la cobardía, la manera fría de matar y despiadada de los franceses. El cuadro fue pintado durante el reinado de Fernando VII, es un rey que representa la corriente absolutista, y nos dice en el apartado F que este rey decidió derogar la Constitución de 1812, la conocida como la Pepa. ¿Por qué fue tan importante? Pues porque fue la primera constitución en España, que establecía además la soberanía nacional, la división de poderes, libertad de prensa y una serie de derechos para la población española del momento. En el apartado F nos dice que la escena hace referencia a un momento preciso de la historia, ¿a cuál? Pues hemos dicho que es esa guerra de independencia que va desde 1808 hasta el 14, que comenzó en Madrid, con el levantamiento popular del pueblo contra las tropas francesas, que estaban lideradas por Napoleón Bonaparte y que fue pues una protesta contra ese intento de ocupación que las tropas francesas, con la excusa de invadir Portugal, finalmente intentaron establecerse en España. Fueron derrotadas debido a la presión militar y a unas luchas internas que había en Francia, y lo que se logró tras la abdicación de Napoleón es que se restaurara en España la monarquía. El ejercicio número 9, que es ya el último, si mal no recuerdo, sí, el último. Volvemos a tener un texto, en este caso habla de la ONU, es decir, la Organización de las Naciones Unidas. Es un texto un poquito más extenso, os vuelvo a remitir al PDF por si queréis leerlo, y nos hacen una serie de preguntas acerca de ese texto y de la ONU, que hemos tenido que estudiar dentro del temario. Nos dice que dónde y cuándo fue fundada, pues el cuándo es el 24 de octubre de 1945 en San Francisco, en Estados Unidos. ¿A qué acontecimiento histórico se había producido en los años previos y cuál era su primer objetivo? Pues el acontecimiento previo fue, si tenemos en cuenta la fecha, evidentemente, la Segunda Guerra Mundial, que había ido del 39 al 45, y lo que pretende es que no hubiera un nuevo conflicto. Hay muy poquita distancia entre las dos guerras mundiales, entonces lo que quieren evitar a toda costa es un nuevo conflicto. El principal objetivo de la ONU respecto a los derechos humanos y cómo se ha servido para conseguirlo, pues el objetivo es promover y proteger los derechos humanos sin que pueda haber ningún tipo de discriminación hacia una persona, bien sea por su raza, su género, su religión, su orientación sexual, lo que pudiera ser. Se han empleado distintos mecanismos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, convenios, supervisiones y más herramientas que, lo que os digo, tenéis respondidas o tenéis redactadas en el PDF con la resolución completa. ¿Qué competencias tiene el organismo que nos indica en caso de que se produzcan situaciones irregulares o anómalas en el mundo? Es que tiene la autoridad para investigar situaciones irregulares y elaborar informes de ellas. Esto mismo se dice en el propio texto. Y en la última pregunta del examen nos dice que la ONU ha ampliado sus objetivos en los últimos años. ¿Cuál es el principal nuevo aspecto o ámbito en el que se centran sus acciones? Igual está está ubicada en el final del texto de referencia, y nos dice que la organización se ha fijado metas para construir un mundo más sostenible y se ha comprometido a emprender acciones colectivas para frenar el cambio climático. Ahora se están enfocando en la parte medioambiental también del planeta, que evidentemente nos afecta a todos. Vivers, esperamos que si habéis hecho este examen os haya ido muy bien, y si estáis viendo este vídeo para preparar vuestra prueba, que os haya servido de ayuda y que tengáis muchísima suerte. Un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo.